¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, al magazín de PTV, que hoy jueves, en nuestra última edición semanal en directo, porque ya sabéis que los viernes tenemos un resumen con los mejores momentos de la semana, pero en nuestra última edición semanal en directo hoy jueves, pues tenemos, entre otros espacios, nuestra sección mensual dedicada a la historia de la educación con nuestro amigo y colaborador José Antonio Mañas. Hoy, entre otras cosas, vamos a recordar el año en que llegó la primera televisión a Málaga. Bueno, os contaremos muchos detalles, entre otros temas que vamos a hablar en nuestro espacio de historia de la educación. En el espacio Un viaje a con Francis Meléndez os vamos a proponer una escapada al País Vasco, a Euskadi, con ciudades como San Sebastián, Bilbao. Tendremos también oportunidad de charlar, de conectar en directo con nuestro otro colaborador, nuestro hombre del tiempo, José Luis Escudero, con su espacio Mirando al Cielo. Vamos a hacer balance de cómo se encuentran los embalses de la provincia de Málaga. También pues haremos balance de la lluvia, del agua recogida en estas últimas lluvias de esta pasada Semana Santa, y veremos también alguna que otra imagen muy curiosa pues de esos fenómenos de la meteorología, con José Luis Escudero en Mirando al Cielo. También nos visitarán en plató representantes de la Fundación Autismo Sur y algún que otro contenido más. Bueno, sí, estará con nosotros nuestro colaborador Alejandro Pestaña, administrador de fincas, para hablar del tema de las piscinas, y es que tenemos la duda de saber si este verano las piscinas comunitarias van a abrir o no sus puertas, si podremos utilizar las piscinas comunitarias. Además, también responderá a dudas y preguntas de nosotros, de los que estamos aquí viendo el programa ahora mismo, de vosotros en casa, de los espectadores de este magazine. Esas dudas pues se las hemos trasladado ya, porque nos habéis escrito un correo a malagatv@ptvtelecom.com, y Alejandro Pestaña irá dando salida a cada una de esas preguntas que nos ha llegado. Todos esos son los contenidos principales del programa de hoy. Nos vamos a ir a una publicidad muy cortita, un solo anuncio, y regresamos enseguida. Pues lo dicho, como comentábamos en el sumario, comenzamos la tarde con Historia de la Educación, nuestro espacio mensual de la mano de José Antonio Mañas, colaborador del programa y comisario del Museo Andaluz de la Educación en Alhaurín de la Torre. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a ti, a los compañeros y a todos los espectadores de esta cadena. Bueno, hoy además vienes acompañado este mes de abril por un invitado especial, Juan López de Peñalver. Buenas tardes, Juan Antonio. Juan López, ¿qué tal? Buenas tardes. No, Juan Camacho. Ay, no, el personaje, perdón. El personaje. Eso es el personaje. Mira, yo te he puesto, no, es verdad, Juan Camacho Martínez, perdón. Juan Camacho Martínez, ingeniero de caminos, canales y puertos. Además, máster en economía, organización de empresas por la Universidad Politécnica de Madrid. Académico numerario de la Academia Malagueña de las Ciencias y licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Málaga. Bueno, ahora sí, Juan Camacho, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, perdona la confusión. Él está aquí porque nos va a hablar del personaje de este mes, que es Juan López de Peñalver, un malagueño en la Ilustración. Correcto. Ahí en nada. Pero vamos a comenzar hablando del Quijote, de la lectura de este libro universal de Miguel de Cervantes y de cómo en el pasado, desde el pasado, pues en las escuelas se estudiaba el Quijote y sobre todo la lectura que se hacía de cada uno de los pasajes del Quijote, ¿no? El aprendizaje que implicaba en los escolares, la lectura del Quijote. Sí, tú sabes que el Quijote se publica la primera parte en 1605 y posteriormente en 1615 la segunda parte. Y cuando se cumplió el tercer centenario, en 1905, se pensó que era un libro que debería de llegar a la juventud, a los jóvenes chicos y chicas, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha, se recomendó el libro para que se leyera en las escuelas de todo el país. Y más tarde, ya en el año 1920, un Real Decreto, dice que la lectura del Quijote es obligatoria y debe ocupar los 15 primeros minutos de cada día, porque de él, en nuestra obra cumbre, y de él se emanan pues todos los conocimientos y saberes que un chico y una chica, las formas de ser y de comportarse que un chico y una chica debería de tener. Y fíjate, era obligatorio 15 minutos al día. Exactamente, durante muchísimos años, hasta prácticamente los años 50. Y se publicaron, a raíz de este decreto, se publicaron muchísimas ediciones infantiles y escolares, que vamos a ir viendo ahora. La diferencia entre una edición infantil y una escolar, que vamos a ver a todos los que tenemos ahora mismo en el museo, es que en el infantil simplemente es un resumen del Quijote, mientras que en el Quijote escolar lo que tenemos es
al final de cada capítulo, pues vocabulario, ejercicio de frases y otras actividades para hacer en grupo. Esto fue un éxito y se publicaron por todas las editoriales del país muchísimos ejemplares. Si Fíjate, quieres... eso te iba a decir que aparte de estos libros que tenemos aquí expuestos, tenemos aquí otro libro que además tú me decías fuera de cámara que tiene un enorme valor, Cervantes Educador, y que aquí no encontramos la obra, pero sí ese aprendizaje que se desprende de la lectura del Quijote. Claro, porque a veces había que complementar la lectura del Quijote pues con otro tipo de trabajos, ¿no? Entonces aparecen una serie de libros que son complementarios. Aquí tenemos, por ejemplo, y estos no están en la fotografía, tenemos dos que son de la Segunda República Española, uno se llama Sancho Panza, compendio de refranes y fábulas, y otro que tenemos sobre todas las anécdotas de los viajes de Cervantes. Y ese que tenemos ahí se llama Cervantes Educador, que no solo es trozos del Quijote, sino de todas las obras de Cervantes, por ejemplo, las novelas ejemplares o la Galatea. En fin, hay trozos escogidos de todas esas obras. Y es un libro que estuvo muchísimos años en la educación española. Claro, yo recuerdo que aparte del Quijote, pues efectivamente hay otras novelas, otras obras más pequeñitas, Rinconete y Cortadillo, en fin, que se estudiaba también en el instituto. Sí, sí. Había uno que era Coloquio de los perros, que es muy gracioso. También, sí, lo recuerdo. Que es una de las novelas ejemplares donde dos perros que están a los pies de la cama de otra persona están hablando de su vida, cómo le han tratado a su amo. Está muy divertido. Y dentro del Museo Andaluz de la Educación, ¿qué lugar ocupa pues todos estos ejemplares y libros relacionados con el Quijote y con Cervantes? Tenemos ahí una muestra de imágenes que se han grabado en el mismo museo, ¿verdad? Sí, si queréis podemos ir viendo a estas fotografías de estos ejemplares que tenemos. Está justo en la zona de primeras letras, aparte del aprendizaje de la lectura y de la escritura básico. Después tenemos la lectura como un elemento que estaba siempre en todas las días a día, en todo el día a día, y también un apartado específico para el Quijote, porque como decíamos, fue un libro que se utilizó en toda la educación española. Ahí estamos viendo, este que estamos viendo rojo, es la primera edición de un Quijote en infantil, en escolar, que es de Calleja, de Saturnino Calleja. La primera edición fue del año 98, 1898, y este concreto es de 1902. O sea que tiene, decíamos antes Juan y yo, 122 años ese librito. Y está allí conservado en Sí, lo he traído, lo que pasa es que no lo he puesto por aquí. Casi que hay que cogerlo, vamos, con pinza, ¿no? Pinza, porque, sí. Bueno, claro, pero hay muchas ediciones de casi todas las editoriales. Fíjate, ahí tenemos algunos otros. Este es un Quijote también de Calleja, el que está a la izquierda, que se llama minúsculo, porque era muy, muy pequeñito, porque los maestros tenían que llevarlo siempre en su bolsillo para leerlo a primera hora. Y hay muchos más. Decías que hasta el año 50 era obligatorio cada día una lectura, 15 minutos, de algún pasaje de algún capítulo del Quijote. Efectivamente. Y después el maestro o la maestra lo que hacía era explicar pues qué formación o qué enseñanza se sacaba del Quijote. Y hay muchísimas, por ejemplo, la perseverancia, el perseguir los sueños, el que los errores no tienen que pararte, sino que son simplemente un aprendizaje, y después una serie de virtudes, como son la humildad, el respeto al cuerpo, y sobre todo un vídeo muy famoso que hizo José María Pou en el Congreso, que es la libertad. Es muy bonito ese discurso. Bueno, y además que estamos hablando de una obra que decía yo al principio, universal. Probablemente la obra literaria más leída de todo el mundo. En el mundo, efectivamente, después de la Biblia, supongo. Sí, sí. Y es un libro que, bueno, creo que deberíamos de leerlo todo, aunque sea una edición infantil. Oye, aunque hay también ediciones, por ejemplo, en dibujo animado, la que hicimos todo de Sancho Quijote. La canción que todos tenemos aquí en nuestra memoria, de esa serie de dibujitos animados que emitió Televisión Española y que todos hemos visto, creo yo, de varias generaciones. Oye, muy buena elección como primer tema este mes de abril, la lectura del Quijote, porque este mes de abril, bueno, en muchas ciudades se celebra la Feria del Libro, el 23 de abril es el Día Internacional del Libro, y además en el mes de abril pues falleció Cervantes, además el mismo día, ¿no? Tenemos aquí 23 de abril de 1616, fallece Cervantes. William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.
El mismo día, qué coincidencia, ¿eh? Sí. Bueno, eso dicen, Sí. no sé si exactamente fue así, pero bueno, se reunió esos tres escritores tan importantes en nuestra literatura mundial y se celebra el Día del Libro. Bueno, y con Juan Camacho vamos a hacer posible la segunda parte, el segundo punto de este mes del Espacio Historia de la Educación, hablando de un malagueño en la Ilustración. A ver, Juan, yo creo que un malagueño poco conocido, ¿eh? Poco conocido, sí. Hay La que verdad, un poquito destacar su el que yo trayectoria. esté aquí hoy es eso, para que se conozca un poquito más. Sí. O sea que- Bueno, un malagueño en la Ilustración, ¿qué tipo de trayectoria realizó este hombre para que se considerara, pues eso, un personaje a tener en cuenta dentro de ese movimiento de la Ilustración? bueno, es que él hizo muchas cosas. O sea, es que él, fíjate, empieza siendo estudiante del cuerpo de la Real Guardia Española. Por una casualidad se mete la Real Guardia Española, lo que hoy son los guardias reales, ¿no? Los guardias del rey. Pues ahí Sí. entra en esa escuela, ¿no? Y entonces ahí empieza como estudiante y fue un fuera de serie, ¿no? Pues recorría todo eso, tuvo los profesores, estaban con él encantados. Pero él al final no quiso ser guardia, él quiso seguir estudiando y pasó, ¿no? Y entonces uno de los Gálvez de Mascharavillaya, fíjate la relación que llevo teniendo, Sí. los Gálvez de Mascharavillaya, uno era el director de la escuela, era el coronel, sí, director de la escuela, y entonces fue el que le facilitó una beca, yo le llamo la beca Erasmus, por similitud con la que hay ahora, la beca Erasmus era simplemente irse al extranjero, ¿no? Y lo mandaron a Hungría, que yo pienso un chaval de 20 años, que ¿cómo se va hasta Hungría? ¿No? Pero es que en Hungría no se quedó, de Hungría porque él quería venirse a París, y de Hungría se fue, no sé cómo, no se sabe cómo, de Hungría se fue hacia Alemania, hacia Múnich, Sí. bueno, antes pasó por Viena, Múnich, Estrasburgo, 20, y llegó 20 años y estamos hablando de mediados del siglo XVIII. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII. Ya con eso ya se ha ganado los de ilustrados, ¿no? O sea Oye, que- una cosa, estamos viendo imágenes de la Academia Malagueña de la Ciencia, ¿verdad? Ah, sí. Y en el libro de Ernest Lluch sobre Juan López de Peñalver, Que lo tenemos aquí. eso es lo mejor que se ha escrito sobre Juan López de Peñalver, ¿no? La verdad que aquí en Málaga, como alusión, vestigio, recuerdo de este malagueño en la Ilustración, pues tenemos, bueno, el aulario que hay en Teatinos, que lleva su nombre, Sí, que hemos visto alguna que otra imagen también, pero tampoco hay muchas reseñas ni muchas referencias sobre él. No hay mucha referencia. Yo pregunté, bueno, ¿y por qué se le ha dado al aulario, se le ha dado ese nombre? Y no me sabían contestar. Lo mismo que en el Parque Tecnológico, cuando hicieron el Parque Tecnológico, cuando se iba a inaugurar, dijeron, bueno, oye, que tenemos las calles, pero hay que darle un nombre a las calles. Entonces hubo un pleno en el ayuntamiento y dijeron, bueno, pues venga, vamos a darle nombres de cosas tecnológicos, el Parque Tecnológico, nombres de científicos, Marie Curie, Planck, Graham Bell, hombre, vamos a poner algún español. Y uno se le ocurrió decir, Juan López de Peñalver, ¿pero quién es? No importa, ese sí que hizo una Y serie además de nació cosas. en Málaga, hombre. Claro, por eso es un malagueño, y dije, Claro. venga, vamos a darle. Y la calle principal, la entrada al parque, la calle Sí. principal se llama Juan López de Peñalver. Tengo una foto, mira, ese es el aulario. Es el aulario Hay, de la hay una la UMA. foto que cuando vino Ernest Lluch, porque a Ernest Lluch lo llamamos para que viniera aquí a Málaga, al colegio nuestro de ingenieros, a dar la conferencia, a presentar el libro, ¿no? Nos fuimos al Parque Tecnológico y allí hicimos una foto con Felipe Romera, el director del Parque Tecnológico, Sí. Juan Brotón, que era el ingeniero que estaba coordinando todo esto, Ernest Lluch y yo, es un recuerdo muy bonito de Ernest Lluch, que fue una pena, que no sé si no la ETA, Sí. lo recordaréis, ¿no? Sí. Era un tío magnífico, ¿no? un tío estupendo, ¿no? Y Juan López de Peñalver fue científico, ingeniero y economista también. Sí, bueno, vamos a ver, fue ingeniero, científico y economista, yo le digo las tres cosas. Empezó al principio cuando se olvidaron de él, un día Fabián Estapé, que era un catedrático de economía, yendo, lo que hacemos mucho, ir a las librerías de viejos, y buscando libros y tal, eso tú sabes bastante de los libros de viejos, ¿no? Entonces encontró un librillo sobre la variación del precio del trigo y estuvo leyendo y se dio cuenta que es que cómo relacionaba y de una manera tan simple las matemáticas, la estadística y la economía. Y se quedó maravillado y entonces dijo, bueno, pues esto es estupendo, pero ¿quién es este señor? Y no había manera, nadie sabía quién era ese señor, estamos hablando de 1960, por ahí. Y encontró una chica, había sido alumna suya, la encontró en
en Estrasburgo. Y dijo, no, sí, aquí lo hemos encontrado, tenemos este libro, este es un economista, lo tenemos fichado como economista que nació en Málaga. Ya al decir que nació en Málaga, bueno, entonces ya empezaron a buscar en Málaga, pero no encontraban datos en Málaga. Y Juan, para ti, por ejemplo, ¿cuáles serían los grandes logros que aportó en el mundo de la ingeniería, de la cultura, de la ciencia? Mira, en la ingeniería él era el número 2. El número 1 de la ingeniería es Agustín de Betancourt, que eso nadie solo, que fue el que revolucionó toda la ingeniería en España. Agustín de Betancourt estaba en París, en la École de Pointe-Chaussée, y allí era profesor allí, y con los franceses iban mucho más adelantados. Tú sabes que el siglo XVIII para nosotros es la revolución científica, que ya para los franceses y los ingleses había sido el siglo XVII. Nosotros íbamos atrasados. Bueno, íbamos atrasados, mucha gente, hay que ver, nosotros siempre vamos atrasados. No, nosotros en el siglo XVII la revolución cultural. Tenemos ahí a Cervantes, ¿no? Y tenemos a Quevedo y a Lope de Vega, y tenemos en la pintura, bueno, tenemos los mejores pintores de toda la historia, son del siglo XVII, nuestra revolución cultural. Y la revolución científica entró aquí en el siglo XVIII. Y viene de la mano de Agustín de Betancourt y Juan López de Peñalver. Juan López de Peñalver llegó allí, después de todo ese viaje que yo he dicho que hizo por Europa, llegó a Francia y dijo, aquí me quedo yo, llegó a París, yo me quedo aquí, que yo lo que quiero es la ingeniería, de todo lo que yo he visto, lo que más me gusta es la ingeniería. Entonces, perdió la casualidad de que llega a París en 1789, la Revolución Francesa, cuando se arma el lío. Entonces, de España, el conde de Florida Blanca, que era el que llevaba la relación esa, estábamos con Carlos III, me parece. El conde de Florida Blanca llamó a los que estaban allí, a los Erasmus que estaban allí, veniros para acá, que esto no está seguro allí, ¿no? Entonces Agustín de Betancourt se vino a España y le dijo a Peñalver, tú te quedas aquí y vas recogiendo toda la documentación que encuentres, que te la van a dar ellos, porque los franceses en eso se portaron estupendamente con nosotros, te van a dar toda la documentación de cómo formar un cuerpo de ingenieros de camino. En España todos los temas de camino los llevaban Correos, los itinerarios de Correos, porque son los que se movían, entonces eso hacían los caminos. Los temas de puertos los llevaban los ingenieros militares, y los temas de obras hidráulicas o de canales los llevaban, eso sería de ingeniero, pero lo llevaban ingenieros franceses, porque españoles no había ninguno. Entonces cada uno tiene. Entonces Agustín de Betancourt le dice a Peñalver, trate toda la documentación que tú puedas, de la traes para acá, que vamos a montar el cuerpo de ingenieros, vamos a montar la escuela de ingenieros y vamos a montar esto que es el gabinete de máquinas, el gabinete de máquinas del Buen Retiro. Vamos a hacer, esto es el primer museo de la ciencia y la técnica que se hizo en España. O sea, hoy en día se habla de muchos museos de la ciencia, bueno, pues este es el primer museo. Y lo hizo Juan López de Peñalver, y aquí pues, la descripción de las máquinas, este es el catálogo, firmado por Juan López de Peñalver, ¿no? Es de las pocas cosas que hay firmado por Juan López de Peñalver. Tampoco se sabe si hizo mucho o lo hizo todo Betancourt, porque es que en muchos documentos se ha visto que la letra es de Juan López de Peñalver, pero firma Agustín de Betancourt. Entonces, a lo mejor, mira, hazme esto, lo hacía y lo firmaba él. Entonces, eso ya es lo que no se da. De todas formas, en la sombra y solo rezaba el nombre de todas formas, la cuestión de Betancourt indudablemente es fuera de serie, ¿no? Entonces, decíamos en la ciencia, en la ingeniería y en la cultura en general, este hombre aportó, pero ¿por qué es tan desconocido? A ver. Mira, en la cultura en general, él era traductor, él hablaba muchos idiomas, por eso se movió por toda Europa, y el francés es lo que dominaba, ¿no? Entonces, cuando se publica el espíritu de las leyes de Montesquieu, pues entonces eso es la revolución en toda Europa, ¿no? Ya ha llegado la democracia, y bueno, le dicen, bueno, esto hay que traducirlo al español, y entonces lo llaman a él, ¿no? Yo tenía el libro, el espíritu de las leyes de Montesquieu, en la traducción directa por Juan López de Peñalver. Ese libro, oye, que está en la Escuela de Caminos de Granada. Y entonces, bueno, es que eso le dio un auge a él, que un señor, porque claro, traducir, tú sabes lo que es traducir un libro, que no es traducir las palabras, sino que es traducir la idea, y traducir el pensamiento y lo que quiere decir este señor. Hizo una traducción fabulosa, ¿no? Bueno, pues gracias a estos minutitos que hemos dedicado en televisión esta tarde, en el programa, en el magazine de PTV, pues ojalá que el nombre de
Juan López de Peñalver ya nos suene más y sepamos sobre todo cuando vayamos al campus de Teatino y veamos ese aulario o cuando entremos en el PTA y pasemos por esa avenida, pues sepamos por qué lleva este nombre y las contribuciones que hizo a la sociedad de aquella época este malagueño en la ilustración, que hemos dicho que, bueno, con 20 años pues se recorrió toda Europa y que trajo mucho conocimiento también aquí a España. Así que un adelantado a su tiempo, desde luego. Muchas gracias, Juan. ¿Te quedas aquí con nosotros un poquito más? Sí, sí. Vamos a hablar, ¿tú recuerdas del primer televisor, de lo que se comentaba en Málaga cuando llegaron esos primeros televisores a la ciudad? ¿Cómo se vivió aquello? No, bueno, yo es que en esa época yo no vivía aquí. ¿No vivías aquí? En esa época estamos hablando, bueno, no, a lo mejor en el 64, por ahí sí, yo estaba en el Colegio del Palo, estudiando en el Colegio del Palo interno. Después me fui a Madrid, hice toda la carrera en Madrid y ya volví aquí. A llegó Málaga, un poquito antes, porque llegó a Málaga en el año 59, ¿no? 59. Sí, correcto, sí, sí. Bueno, si querés, hacemos un pequeño repaso a la historia del televisor, ¿no? El televisor se inventa en 1926 por John Logie Baird. Era un televisor mecánico. 1956. No, 1926. Era un televisor mecánico, fíjate. Entonces se basaba en unas cosas que se llamaban los discos de Nipkow. Sí. Y bueno, eso durante un tiempo, de 1928 a 1934, tuvo cierta repercusión. Pero el gran avance se produce en 1934 cuando la casa Telefunken hace un televisor completamente electrónico y incorpora los tubos de rayos catódicos, ¿no? Que ya eso lo han tenido los televisores hasta hace poco, ¿no? En 1970 llega el color y en el siglo XXI, la primera década, ya se suceden los inventos. Las televisiones de plasma, la LCD, la LED, la OLED, la QLED, hasta que... La ultra. La Edge, que es la última. Fíjate que has mencionado a su inventor, que fue británico. Sí, británico. Y en el año 26, yo estaba ahí confundido, año 26, 1926, y lo inventó en el municipio, en la localidad costera de Hastings, que está en el sur de Inglaterra, a 2 horas de Londres, 1 hora y media, 2 horas de tren. No, yo es que he estado en Hastings, que es muy bonito de la localidad, y en Hastings se inventó la televisión, por ver. Pues a pesar de que en España, siguiendo con el hilo, se inaugura Televisión Española en el 56, en el Paseo de La Habana. Ajá, los primeros estudios de televisión. Los primeros estudios de televisión. A Málaga, la primera vez que se ve la televisión es en el año 1959. Justo ahora va a cumplirse 65 años, porque fue en junio, en verano. Fue en la casa Taillefer, en la Plaza del Siglo. Había un escaparate y pusieron una televisión allí con una antena y se veía, no se veía la televisión española, se veía la televisión alemana y la italiana. Anda. Sí, sí, porque no llegaba la señal aquí una antena Ajá. grande y tal. Ya esto entiendo que como reclamo, ¿no? Como reclamo, mira, como reclamo, el que sí. quiera una tele como esta, sí, porque todavía no se vendía... que pase por caja, porque era caro, ¿eh? Claro, era muy caro. Todavía no se vendían prácticamente a las particulares. Ya más tarde, en la casa Rodolfo Prado, en Calle Lario, siguió con la experiencia de esa de poner una televisión en los escaparates y ya empezaron a venderse las televisiones para las casas. Porque ya sí llegó, a partir de que se puso el repetidor de Guadalcanal, ¿te acuerdas? Sí. Empezó ya a llegar la 1, la VHF y, bueno, un poco más tarde la UHF. Entonces, había un boletín que tenías que rellenar y entonces pues te compraba, o pues, te tenías que esperar para tener una televisión. Valía 25.000 pesetas, una fortuna. Para Del año 1961, 62. En el 61 ya es cuando se comercializa en Málaga. Efectivamente. Pero a petición, por encargo. A petición, había que rellenar un boletín y entonces tú la pedías y tal. Entonces, en el museo hemos grabado dos televisores. Los más antiguos, que tenemos muchas cosas, pero tampoco era plan de traerse un televisor aquí. Tenemos 2 televisores muy antiguos. Uno es un Empire escrito, que es de los años 50, que es este de madera, con puertas que se cerraban. Es un armario que abre y te descubre pues, un mundo de imaginación, de entretenimiento. Esto era un lujo, esto era para la gente de mucho dinero. Sí. Bueno, y además este televisor ha venido desde Barcelona, que una donación especial que nos hicieron, y también se utilizó este televisor
en la televisión escolar. ¿Te acuerdas que alguna vez hablamos? Sí, Uno sí. similar a esto se repartieron. Estos son de lámparas. Y ahora O sea, veremos. estos televisores se repartieron en algunos colegios. En algunos colegios, Vale. uno parecido a este, Sí. ¿no? A la televisión escolar. Entonces los sábados no lo ponían, eso ya lo explicamos en otro programa. Y este otro que tenemos aquí, primero vamos a montar una cosa importantísima. La tensión, la corriente eléctrica, la electricidad en las casas eran 120, 125 voltios. Entonces, cuando se cambiaron los televisores y llegaron los más modernos, hubo que ponerle estos transformadores que pasaban de 220 a 125. Y lo que se ve a continuación en el vídeo son las lámparas, porque todavía no había ni diodos, ni transistores, ni circuitos impresos, ni nada. Entonces, tenían estas cosas, eran unos diodos, que se llamaban diodos, o conocidos también como lámparas de vacío, que son estas cositas que eran, digamos, los primeros artilugios que tenían los televisores por dentro, ¿no? Estas lámparas que se llamaban. Que las tenemos aquí ahora mismo en plato, las está sosteniendo tenemos José Antonio Maña. dos lámparas que están nuevas además, no están Sí. fundidas, y bueno, son una cosita muy para enseñarla. Nosotros no somos un museo de la televisión Sí. ni de la imagen, lo que queremos es que los chicos y las chicas vean cómo ha evolucionado todo. Y el siguiente televisor que tenemos es un Vanguard. El primer televisor que llegó, uno de los primeros televisores que llegó aquí a España con las dos cadenas, con la primera y la UHF, con la televisión Ahí la española, estamos viendo en pantalla. Exactamente, es un Vanguard. Este fue también mi primer televisor de mis padres, ¿no? Y entonces ahí es donde vimos llegar el hombre a la luna, donde vimos la guerra del Vietnam. Yo recuerdo cuando era un niño ver ahí estas imágenes en blanco y negro, y tenía un soporte con ruedas que te podías llevar el televisor a los distintos sitios. Y fíjate que por detrás tenemos la antena que se conectaba ahí, y abajo un montón de controles muy raros, porque la imagen empezaba a saltar un poco, ¿no? Entonces tenemos Tenías que regular un poquito, regularlo ¿no? todo, sí. Afinar ahí. Oye, tenemos ahí dos fotografías, compañeros, muy curiosas en torno al mundo de la tele, de la televisión, también el mundo escolar. Bueno, vamos a ir con la primera foto. Vamos a ver con qué sorpresa vamos a... Ahí tenemos a un muchacho que nos debe sonar un poco, ¿no? Bueno, sí, ese muchacho, ese soy yo, que dice la canción. Bueno, tú sabes que al final de curso siempre nos hacían una fotografía a todos. Recuerdo de la clase. Recuerdo de la clase y tal, ¿no? Entonces había la típica del mapa, incluso yo tengo una Sí. más pequeño, con el teléfono y tal, ¿no? Pero este fotógrafo que vino allí al colegio donde yo estudiaba, en Welling, Se le ocurrió un poco más. se le ocurrió más, o que le gustaba mucho el BAT 69, porque entonces nos ponía en una especie de pantalla de un televisor y nos hacía estas fotos. Yo creo que es que en aquella época muchos niños y niñas teníamos la ilusión de salir en la tele, Ah, claro. cosa que yo he conseguido, Hombre, gracias fíjate, a ti. y todos los meses aquí lo tenemos. Pues Bueno, oye, ya pues tengo. no, pero yo creo que no irá desencaminado, claro, esto era como un golpe de efecto ahí a los niños, decir, mira, Claro. ya ha salido en la tele, aquí tienes tu foto para el recuerdo. Efectivamente, sí, era como un premio decir, mira, ya está en la tele. Esto fue en el colegio en Welling, en En tu Welling, barrio sí, de sí. Welling, y un Mañas que tenía entonces, ¿cuántos años? Pues tendría unos 11 años, 10 años. Sí, Vamos sí. a ver una segunda foto en Sí. la misma línea con alguien muy conocido, pero no solo en Málaga, sino a Compañero, nivel compañero. compañero de clase durante varios años de José Antonio Maña. A ver, ¿quién es ese muchacho conocido a nivel mundial? Pues José Antonio Domínguez Banderas. exactamente, Antonio Bandera, que fue Antonio Banderas. compañero de colegio, y después incluso hicimos teatro juntos, y en fin, Mira. es una imagen muy... Lo que te decía es que queríamos ser de la tele, hacer algo en la tele, él ha triunfado. Luego, bueno, tú también triunfas aquí. No, yo no, él era mucho más guapo que yo. Bueno, él, y es. él ha salido luego mucho en televisión y Sí, sigue saliendo mucho en y televisión, en el cine ha y hecho y en muchas todo. películas. Oye, qué momento más curioso, ni Sí, más sí, simpático, sí, la sí, verdad sí. que sí. Bueno, era otro momento, Sí. hace ya muchos años. Pues muchas gracias, José Antonio Maña, Nada, a por vosotros. acompañarnos un mes más aquí en el espacio Sí. de Historia de la Educación, Sí. hoy muy variado y además con la presencia de Juan Camacho Martínez, que nos ha aclarado un poquito en torno a la trayectoria pues profesional y personal de ese malagueño en la ilustración de Juan López de Peñalver. Muchas gracias, Juan, también, por venir al programa. Gracias. Nos vemos ya en el mes de mayo. Tú mandas, cuando tú quieras. Muchas gracias. Venga. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y regresamos rápidamente con muchos más contenidos esta tarde en el magazine de PTV en Málaga TV. Hasta ahora.
Continuamos en Málaga TV y ahora en nuestro espacio de un viaje a con Francis Meléndez vamos a escaparnos por Euskadi, por el País Vasco, una tierra donde podemos destacar, entre otras cosas, pues playas rodeadas de naturaleza, una de las mejores gastronomías del mundo, también distintos ejemplos de arquitectura vanguardista, contemporánea. Francis, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Un buen destino, ¿no? Espectacular. Y la verdad que cada vez más con más atracción. Hace cosa de 4, 5, 6 años, hasta ahora la verdad que no para de aumentar de lo que es el turismo allí. Un destino, por tanto, en auge, que está creciendo de una manera exponencial muy, pero que muy notable y que, bueno, a lo mejor hace 20 años el País Vasco, desde luego, era mucho más industrial, claro. No se apostaba tanto por el turismo. Yo creo que fue también a raíz del Guggenheim como todo eso ocasionó un revulsivo y que la industria turística también pues, sí, se convirtiera en otro reclamo más y en otra fuente de ingresos para esta tierra, ¿no? Y sobre todo la tranquilidad a nivel político, eso también ha influido bastante. Sigue siendo un poco un destino de que la gente lo tiene como un plan B, y no debería, porque es como tú dices, es que lo tiene todo. Tiene playa, tiene muy buena gastronomía, senderismo, cultura. La verdad que es para ir varias veces. Un solo viaje se queda corto. Se queda corto, ¿no? Oye, y para visitar esta comunidad, Euskadi, tenemos la ventaja los malagueños de disponer de 2 vuelos directos, ¿no? Con 2 de las principales ciudades, capitales del País Vasco. Bilbao, con vuelo directo, con varias frecuencias diarias, y Vitoria, con una frecuencia diaria también. O sea, con vuelo directo de Málaga a precios muy asequibles. ¿San Sebastián no está conectada con Málaga? De momento no. Pero bueno, es verdad que estando en Bilbao o en Vitoria... el tren o el bus y es rápido. Estupendo. Bueno, decíamos paisajes espectaculares, playas donde la naturaleza está también muy próxima, muy cercana. Luego pueblos con mucho encanto, con esa tradición, esa cultura, ¿no?, vasca. Y capitales que, bueno, son capitales súper... Yo diría que tienen ahí ese punto también... A mí me recuerda, por ejemplo, Bilbao, mucho a capital que tiene ahí ese aire europeo, ¿no? Sí, totalmente. Y encima, no solamente capital europea, sino también capital de naturaleza. Vitoria, sin ir más lejos, tiene un anillo verde y está, digamos, varias veces como una capital del medio ambiente. Si tú, por ejemplo, tienes que recomendarnos hacer un itinerario por el País Vasco, ¿por dónde recomendarías, por ejemplo, hacer la primera parada, llegada... ¿Qué es mejor? Llegada a Málaga, Bilbao. Málaga, Bilbao, hacer una noche en Bilbao, disfrutar del casco histórico, de su gastronomía, de sus pinchos y luego seguir. Yo recomendaría alquilar un coche. Hacer una ruta por lo que es bajar a Vitoria y luego seguir hacia San Sebastián y luego volver a Bilbao para coger el vuelo de vuelta. Y entre esas ciudades, pues también esas paraditas en esos pueblos, claro, con encanto, ¿no? No solamente, no las ciudades, sino yo me quedaría precisamente en los pueblos. Cuando, por ejemplo, en la zona en Vitoria, pues está los pueblos tipo que son rodeados de viñedos, y en la zona de Guipúzcoa, en San Sebastián, pueblos costeros. O sea, la verdad que no hace falta quedarte en la ciudad, sino nos podemos quedar lo que son en pueblos con encanto. ¿Cuántos días harían falta para, en un solo viaje, pues llevarnos una visión completa, global de Euskadi? Una semana, la verdad que va muy bien. Si disponemos de menos tiempo, pues acortar y hacer quizá una provincia, no hacer las 3. San Sebastián también hay que visitarla, ¿no? Porque al final, bueno, es una capital también con mucho atractivo, con mucha cultura, capital cinematográfica, esa playa de la Concha, ¿no? Sí. Se identifica muy bien por el tema de la playa, pero San Sebastián es espectacular. Igualmente como Guipúzcoa o Álava. Y en cuanto a el bolsillo, a nivel gastronómico, a nivel de alojamiento, ¿es caro ir al País Vasco? ¿O para el andaluz es un poquito más caro de lo normal. Allí el nivel de vida es un poquito más alto, un poquito más alto, sí. También ellos tienen sueldos más altos que nosotros, sí. Que ellos lo notan menos, pero para el andaluz, que tenemos un sueldo medio bajo, el comer en la calle, el alojarte, en comparación con nuestro nivel de vida, es un poquito alto. Pero bueno, se hace un esfuerzo y por supuesto, merece la pena conocer. Yo creo que, como decíamos, es un destino que a veces lo tenemos como segunda opción y a mí me sorprendió, yo después de muchos años decía, oye, pues algún día tengo que ir a Bilbao, al País Vasco, y aprovechando que estaba en Cantabria,
en Castrurdiales, pues pegué el salto, visité también Santander en Cantabria, pero es que Santander de Bilbao está, muy creo que cerca. es media hora. Sí, sí, sí. Son distancias muy cortas. Y además muy buenas comunicaciones, por la autovía desde Santander a Bilbao llegué, y además me llamó mucho la atención porque es que a través de un túnel que había en la autovía, me meto en ese túnel y enseguida, bueno, estaba ya casi frente al Guggenheim. Sí, 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 sí. Pude aparcar bien en un centro comercial y la verdad que Bilbao además es una ciudad muy manejable, ¿no? Sí, ahora está muy de moda hoy por el tema de la que ganaron la final de la Copa. La están liando en el centro histórico hoy. Sí, sí, bueno, y además hay elecciones Exactamente. ahora. Habrá que ver también qué pasa en Habrá que esas ver qué pasa. elecciones. Bueno, ¿época que tú recomiendas para visitar el País Vasco, Francis? Todo el año. Verano, por supuesto. Un verano más suavito, ¿no? Es más que suavito. el sur. Aunque mira, la semana pasada digamos, hace más calor en el País Vasco que aquí en Andalucía. O sea, se está volviendo un poco la tortilla. Eso le tenemos que preguntar a José Luis Escudero. ¿Por Exactamente. qué esos líos de temperatura que de repente nos dicen aquí en Málaga frío y en el norte Exactamente. calor? Pero bueno, todo el año, la verdad que todo el año. Tiene encanto para ir en cualquier época del año. Pues Francis, muchas gracias por acercarte una semana más por aquí, por tu espacio quincenal de Un Viaje a. Dentro de 2 semanas creo que hablaremos de Murcia, de otra región de nuestro país, Murcia, una tierra también que tiene, pues aparte de Murcia ciudad, bueno, municipios como Lorca, Cartagena, que es una maravilla a nivel patrimonial. Costa Cálida, que es, digamos... La Costa Cálida también, mucho encanto. Pues hablaremos de Murcia, de la comunidad de la región de Murcia, en 2 semanitas. Aquí Estupendo, en el Diego. Y los espectadores que quieran ponerse en contacto contigo, ¿cómo pueden hacer? Pueden pasar un WhatsApp al 693-766-845 o en las redes sociales, en Olleta Store, ahí me encontráis. Muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, vamos ahora a saludar a José Luis Escudero, que lo mencionaba yo por esto de las confusiones que a veces se producen en cuanto a temperaturas, que aquí estamos a lo mejor un día pasando frío y en el norte de repente dicen que han llegado a 30 o superando los 30 grados. Bueno, a veces ocurren estas cosas y cada vez con más frecuencia. José Luis Escudero, nuestro colaborador de Mirando al Cielo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con ganas de saludarte porque no hablábamos desde antes de Semana Santa y hay muchas cositas que comentar, sobre todo esas precipitaciones de la Semana Santa, que es verdad que han chafado muchas procesiones por desgracia, pero por otro lado también han venido muy bien para que se recupere algo el tema de los embalses, ¿no? La capacidad, o sea, el agua almacenada, aunque no hay que tampoco llevarnos, no hay que tampoco ser demasiado alegres, ¿no? Porque a ver si nos vamos a confiar y vamos a gastar el agua en pocas semanas. Que ha llovido mucho, pero no suficiente. Tiene que llover más. Sí, sí, así es. Diego, ahora voy a dar unos datos, si quieres lo empezamos a ver. Sí. Y nada, sí, ha llovido muy bien. Los embalses se han recuperado, entre comillas, porque la verdad que estaban muy bajos. Acuérdate que en febrero, la última vez que estuvimos también hablando, teníamos almacenado 96 hectómetros cúbicos en Málaga, Diego. Sí. 96. Y ahora mismo tenemos 164. Eso quiere decir que hemos recuperado 68 hectómetros cúbicos, ¿no? El dato curioso, por ejemplo, el embalse de la Viñuela, que fíjate que estaba al 7,4% a final de febrero y se ha puesto ya al 18%. O el embalse de la Concepción, que estaba al 22,7% y ya se está acercando al 70%. Con la El Conde Concepción, Guadalhorce siempre también se ha ocurre eso, recuperado. ¿no, José Luis? Porque la Concepción es pequeñito, ese embalse, Es muy pequeñito, y sí, se es muy recupera pequeño. rápidamente, es verdad. Efectivamente, además, hay sitios donde la sierra de allí de Marbella, que cuando empieza a llover, eh, va todo para el embalse, ¿no? Son lluvias muy generosas las que caen allí. Pero a lo que yo iba, Diego, tenemos ahora mismo 164 hectómetros cúbicos. El año pasado, tal día como hoy, que lo acabo de mirar, teníamos 222. Y ya se estaba hablando de sequía y de corte de agua en el verano. Acuérdate que también lo estuvimos comentando aquí en el mes de mayo. Sí. Pues si ahora tenemos 164 y el año pasado teníamos 222, si lo que queda del mes de abril y mayo, que es muy difícil que caigan esas lluvias tan generosas, y llega el otoño, el invierno, y tampoco llueve, ¿qué es lo que va a pasar?
que volvemos otra vez a estar como estábamos en febrero, con 98 o 99 hectómetros cúbicos. Por tanto, hay que tener Ojalá mucho llueva, cuidado. ojalá, ojalá llueva en otoño e invierno, ¿no? Es que las provincias menos beneficiadas con lo de la lluvia han sido Almería y Málaga. Ujú. Almería ya se sabe que allí se sabe que llueve muy poco, ¿no? Pero vamos, tienen desaladoras. No iban a traer en los barcos desde allí, desde Almería y Murcia, no tenían agua, creo que ya no la van a traer. Y a otras provincias andaluzas sí, la media, por ejemplo, en Córdoba se han puesto al 40%, en Sevilla al 67%, Cádiz está ya en el 38%, y la provincia de Granada se ha puesto casi al 50%, Ujú. pero aquí estamos ahora mismo al 26,8%. Hace un mes estábamos al 17%, pero hay que ser muy cauto, Diego. Muy prudente a la hora Y, de abrir el grifo y ser muy y concienciado todavía con el consumo de agua, que seamos muy respetuosos y muy efectivamente, concienciados. es que llega el verano, Diego. Claro. Y aquí el verano es muy largo, es junio, julio, agosto y septiembre. Y Y hay la mucho, cantidad mucho de consumo. visitantes, que entran, que ya no solo la población empadronada en la provincia, sino todos los turistas que vienen en verano y Claro. que ahí se multiplica también el consumo de agua. Entonces hay que tener mucha precaución y ver que sí, que ha llovido, lo hemos recuperado un poquito, pero no para cantar victoriado. Que no lancemos las Ojalá campanas al llueva, vuelo todavía. eso es, no, ojalá llueva ahora en esta segunda quincena, lluvias buenas, que no sean lluvias dañinas de tormenta, Ujú. y a ver si llenan un poquito más. De Pues todas formas, las escorrentías siguen llegando a la Concesión, al Conde de Guadalhorce y a la Viñuela. ya Ya Viñuela. son menos, pero bueno, siguen llegando un poquito. Que estas son las aguas, digamos, que entran en esos embalses de manera, en el subsuelo, ¿no? A través del subsuelo, entiendo. Sí, a través del subsuelo y también, por ejemplo, en la Viñuela, el río Turón, Sí. que te acuerdas que el río Guaro, perdona, el El río Guaro, Guaro, sí. que ha tenido un reventón, eh, todo su acuífero se pusieron al 100% y de pronto ha salido al agua. Hacía Pues, ya 6 años que no salía, entonces ese agua va a la Viñuela. Pues luego vamos a Ya ver más o menos, imágenes, de eso es, ese sí, sí, reventón del río Guaro por Periana, me parece, ¿no? Por la zona de Periana. Por la zona efectivamente, de sí, Periana. sí, Luego vamos a ver sí, imágenes de esa, pero vamos a empezar con una fotografía de la Sierra de las Nieves que nos ofrece Antonio Galiano. Mira qué sí, imagen sí, más bonita de hace unos días cuando nevó en la Sierra de las Nieves, aquí en la provincia de sí, Málaga. sí. Eso fue el domingo de Resurrección. Ujú. Y fíjate qué cosa más bonita, está tomada, creo que está tomada desde la zona de Coín. Y nada, y Antonio Galeano pues cogió y inmortalizó la Sierra de las Nieves con la nevada más generosa que hemos tenido en el 2024. 24. Y de esta foto de la Sierra de las Nieves nos vamos a trasladar a la Sarquía, a Sierra Tejeda, y ahí estamos viendo esta fotografía de Muy José bonita. Manuel Blanco. Sí, mi amigo José Manuel Blanco. Pues sí, también la ha inmortalizado y una buena nevada en Sierra Tejeda. Todo eso es vida, ¿eh? Todo lo que cae ahí es una maravilla, de verdad. Y la foto es preciosa. Es muy bonita también la foto. Oye, vamos ahora a ver esos ríos, esos arroyos y ríos de la Sí, provincia que sí, han ido llevando agua durante bastantes días con una intensidad como hacía meses y meses y meses que no veíamos en la provincia. Imágenes de Salvador Guzmán, sí. Maldonado, Río Grande. Eso es. Mi otro amigo que también es aficionado a la meteorología, pues nada, cogió a su familia y se fue para grabar a Río Grande. Que fíjate tú qué cosa más bonita, cómo trae agua, ¿eh? Es precioso. Y mencionábamos antes el río Guaro en la zona de Periana, en el municipio de Periana. Alejandro Sarmiento pues nos ofrece estas imágenes del río Guaro, de ese reventón al que hacía alusión Sí, José Luis sí. Escudero. Pues todo eso, además de Río Guaro, hay otros arroyos que van a la Viñuela. Por eso la Viñuela, fíjate tú qué agradecida es de estar al 7,4%, pues está ya casi llegando al 19% en un mes. Si las lluvias esto hubieran seguido o si llegaran 2 episodios más,
yo aseguro que la viñuela se pondría por lo menos al 60%, se pondría. La viñuela es muy agradecida. Lo mismo que cuando hay sequía, se seca, como ha pasado en esta ocasión, pero cuando vienen lluvias buenas en esa zona, Sí. enseguida se recupera. Me viene a la mente ahora que hay que lamentar el fallecimiento de una residente, creo que holandesa, en Torrox, que se ha conocido hoy la noticia y ocurría pues el domingo o el viernes de Dolores, o bueno, más o menos por esos días, no sé si en plena Semana Santa o un día antes de Semana Santa, que cruzando el río Uí en Torrox, que es algo que por lo visto Ah, hacía habitualmente, pues sí, sí, su coche fue arrastrado por el agua y su cuerpo lamentablemente pues fue sí, sí, arrastrado sí. por el agua y apareció en la playa, en Torros, pues Sí, sí, lo recuerdo. Sí, fallecida. sí, además ese río en el momento que cae agua, enseguida se pone con mucha virulencia, sí. Estos ríos que a lo mejor durante muchos meses del año no llevan agua apenas o Están directamente no secos, llevan, están claro. secos, cuando vienen con esas aguas son peligrosos, la verdad que sí. Sí, sí, Hay que tener mucho así cuidado. es. José Luis, tenemos unas últimas imágenes, un último vídeo que nos Sí, viene de Sierra Blanca, en de Marbella. la Blanca. Bueno, unas imágenes de Nacho Martín Almansa Sí, sí, espectaculares. Lo vamos a ver ahora con un salto de agua, una cascada impresionante. sí. Sí, sí, Precioso. Nacho Martín es que también le encantan las cosas, le gusta la meteorología y también le gusta mucho el seguimiento de los embalses. Y me mandó esto para que lo viera. Todo esto va para el embalse de la Concesión. Pero fíjate tú, qué cosa más bonita también, ¿eh? Esto en Sierra Blanca, en Marbella, la cascada de Puente Palo. Pues están esas imágenes espectaculares de Nacho Martín. Muchas gracias a todos los amigos de José Luis Escudero que comparten a través de este espacio de Mirando al Cielo, del Magazín Málaga TV, todas estas imágenes tan bonitas, tan espectaculares para que nosotros podamos disfrutarlas. José Luis, ¿qué tiempo va a hacer estos próximos días, este fin de semana? ¿Cómo se presenta el tiempo en Málaga? Pues la mala noticia es que no se esperan lluvias Ujú. y luego las temperaturas desde hoy hasta el domingo van a estar dentro de la media. No espero mucho calor en Málaga, ¿eh? Como mucho, máximas en la capital de 22, 21. Hoy hemos llegado a 23. Y por el interior igual, ¿no? Temperaturas dentro de la media. No es como el año pasado. Acuérdate que el año pasado fue el mes más cálido de que se tiene un registro en Málaga. En una ocasión llegaba a 34. Pero en cambio, como tú antes has comentado, en la zona de Bilbao sí van a llegar a los 28, 29 e incluso 30 grados. Es que allí, cuando sopla el viento sur, es como cuando aquí sopla el terral. Entonces allí el aire se calienta, Ujú. traspasa todo lo que son los sistemas montañosos y entonces allí llega el aire caliente. Pero es cuando allí sopla, claro, el viento sur. Aquí arriba, aquí es cuando sopla el noroeste. Pues José Luis Escudero, muchas gracias por dedicarnos estos minutos en directo a todo el equipo de Málaga TV y a los espectadores de este magazine. Nos vemos bueno, pues en poquitos días. El jueves que viene Sí, volvemos a abrir esta ventana, esta conexión contigo para conocer la previsión del tiempo para los próximos días y también para disfrutar de esas imágenes tan curiosas que compartimos, sí, ¿vale? sí, sí. Ya te tengo preparado una cosa muy bonita. Yo sé que siempre nos sorprende, José Luis. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Venga, un Buen fin de abrazo. semana. Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Bueno, pues ahí queda nuestra conexión semanal con José Luis Escudero de Mirando al Cielo y, bueno, Tormentas y Rayos, recordar su blog que cada día lo va a ir actualizando con mucha información sobre la información del tiempo y la meteorología en general. Y ahora vamos a saludar a nuestro siguiente colaborador de la tarde, Alejandro Pestaña, administrador de fincas, que nos visita una vez al mes aproximadamente aquí en nuestro programa. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de las piscinas. Bueno, estamos hablando de esta lluvia de la Semana Santa, que ha sido una Semana Santa pasada por agua, un agua muy bienvenida, aunque ha sido también perjuicio pues, para muchas procesiones que no han podido salir, pero es verdad que los pantanos se han recuperado algo, un poquito. Eso también nos mantiene en la duda de si las piscinas comunitarias van o no a poder ser utilizadas este verano, porque antes de la Semana Santa el anuncio desde la Junta de Andalucía era que solo se podrían utilizar las piscinas terapéuticas, las piscinas en los hoteles, en los complejos hoteleros, pero no las comunitarias y mucho menos las privadas, las particulares, ¿no? ¿Ha cambiado en algo en eso? ¿Desde el Colegio de Administradores de Fincas tenéis noticia de que haya alguna novedad?
No la hay. Lo que ha habido es un comentario, simplemente, de que es posible, si las circunstancias no cambian en exceso, que puedan abrirse las comunitarias, pero no las privadas. Pero todavía no hay una norma, porque lo que hizo fue el decreto de sequía, es poner en manos de los ayuntamientos la decisión, es decir, que no va a ser una decisión común para toda Andalucía, o para toda la provincia, sino que va a depender de cada ayuntamiento con la ordenanza correspondiente. O sea, cada localidad tendrá que decidir, cada consistorio, si una piscina, bueno, si las piscinas comunitarias en su término municipal abre o no abre. Porque no todas las piscinas, como bien ha dicho el anterior interviniente, dependen de todos los términos, dependen de los mismos embalses, las mismas reservas, etcétera. Quizá en la capital tenemos mejores reservas por los embalses de los que dependemos y por los niveles los acuíferos que también tenemos, y quizá pueda plantearse que el Ayuntamiento de Málaga lo diga, pero no hay ninguna norma todavía a fecha de hoy que haya dicho, pues sí, en Málaga también las piscinas comunitarias, todavía no hay conocimiento ni mensaje. Existe la esperanza, bueno, en el sentido de ese tema, de que se puedan abrir las comunitarias, aunque las privadas en ningún sentido, por lo menos en Málaga y también en Almería han dicho que eso va a ser casi imposible. Cuando hablamos de piscinas privadas hablamos de piscinas de particulares, de la típica casa que tiene su jardín y su piscina. Correcto. Esa en principio de momento, ya el comentario de Moreno Bonilla ha dicho que no. Que no. Cabe la posibilidad de que las comunitarias sí, pero en función de la decisión de cada ayuntamiento. Claro, tienen que hacer ahora los cálculos precisamente de la situación hídrica de cada uno de los ayuntamientos y cómo además lo van a gestionar, que es muy importante, porque yo soy mucho más pesimista que el compañero que ha intervenido anteriormente, José Luis, en cuanto a la esperanza por el tema de las lluvias que han caído. Eso no ha caído nada. Es decir, para el nivel de sequía general que teníamos ya en todo el sur de España y en el sur de Portugal, tenemos una situación muy mala. Muchos acuíferos en realidad no se han llenado, algunos, como habían dicho, algunos reventones en algún sitio y tal, pero el resto de los acuíferos no se han rellenado nada. Y el hecho de que unos embalses tengan al 27, al 30%, no es suficiente para decir que hemos solucionado. El mismo presidente, el señor Bonilla, ya dijo hace un mes y pico que hacía falta, para quedarnos en la situación en la que estábamos, que lloviera un mes entero, noche y día, de forma continuada, que eso no ha pasado, y solo era para quedarnos como estábamos, es decir, como dicen, Virgencita, déjame como estoy. Claro. El tema no era para superar la situación. Estamos en una situación de sequía general, digamos, periódica, es decir, de un tema que se va a alargar muchísimo tiempo, la gente y por eso quizás los temas coyunturales son importantes porque nos afectan hoy, pero los temas generales hay que pensarlos más. Yo entiendo, y se trata en muchos foros dedicados al tema, que hay que empezar a cambiar el chip. No podemos tener tantas piscinas, perdona que lo diga así, ni particulares ni comunitarias, ni de otro tipo, no se pueden utilizar en hoteles y tal, tanto, y tenía que cambiar el chip de cuáles son las ofertas que se ven, sobre todo si tenemos el mar al lado, que tienen una ventaja extraordinaria que no tienen otros, y además también el hecho del problema que tienen las depuradoras, se ha hablado de que si los barcos sí o los barcos no, y la estructura, como bien dice hasta la propia prensa, no están ni en función de que pudieran ahora mismo venir los barcos ni ahora ni en verano, tienen que mejorarse mucho, están abandonadas. No estoy inventando, es así, y como ese tema, muchísimos más. Es más, el propio césped, pensando en el césped, ya se está tratando en algunos municipios, de decir, un momento, vamos a seguir tratando el césped como la vegetación propia de aquí, de grandes extensiones, no ya estoy hablando de los campos de golf, sino en general, cuando hay otras vegetaciones propias para eso, de más xerófilas, con menos necesidad de agua, hay que cambiar el chip completo. Claro, porque es verdad que el césped se lleva mucho, chupa mucha agua, para mantenerlo verde y bien... Pero además no es lo más importante de todo, lo más importante es que la mayor parte del agua se consume en España, y sobre todo en la parte de sequía, en la parte del sur, en el campo. Y ahí hay una pérdida del 80% de ese agua. En la infraestructura, y en la ciudad del 25%. Eso es lo que hay que arreglar, en la infraestructura. Bueno, pues hay mucho que hacer en ese campo, desde luego. Alejandro, abordado el tema de las piscinas, vamos con las consultas que nos llegan a nuestro correo electrónico, málagatv@ptvtelecom.com. Tengo una consulta de última hora que la tengo aquí, me la han pasado los compañeros, ha llegado al correo del programa, te la leo, a ver qué... Dice, recientemente han rayado el vehículo del inquilino de una plaza de parking que tenemos alquilada. Nuestra plaza de parking siempre ha generado envidias porque es la plaza más grande de todo el recinto y nos cabían bien 2 coches. Digo cabían bien porque en un repintado de líneas se nos quitó espacio en favor de otras plazas contiguas, más pequeñas, no correspondiendo a las medidas actuales, con lo que consta en la escritura. Sabemos que han habido quejas por parte de la presidencia de la comunidad por meter 2 vehículos en una plaza. ¿Ha hecho mal la inquilina metiendo 2 vehículos? Lo hizo por necesidades en fechas concretas de Semana Santa, no es habitual. ¿Hay alguna forma de reclamar la comunidad
a la comunidad que se respeten las medidas de la escritura. Hay una nota más, dice: el vehículo rayado sobresalía mínimamente la línea, invadiendo una zona común, pero en ningún caso obstaculizaba el paso y tampoco es para rayarlo, digo yo. Nos llega esta consulta de Mercedes. Empezando por el final, no hay ninguna ocasión ni ninguna causa por la que se pueda permitir el rayar un coche. Eso es hacer un daño y evidentemente... El diálogo ante todo, no el vandalismo por supuesto, ni las represalias de ese nadie tipo. de pensarlo, no es que no hay ninguna justificación. En el otro sentido, lo que pregunta es que habían dos coches. Lo que no especifica, lógico, que es que si esos dos coches cabían porque era una plaza doble o porque era tan ancho que aún podía meter dos coches, que significa que es posible... Creo que va por lo segundo. Claro, es que es posible que la gente cree que los lindes de un aparcamiento son como muros, y no lo son, porque tienen que permitir la apertura de las puertas de los vehículos colindantes. Por lo tanto, si metes dos coches en un aparcamiento que sea suficientemente grande y quepa los dos, pero está justo en la linda exacta de los dos, de ambos lados o de uno de los lados, seguramente estará obstaculizando la apertura de las puertas del vehículo contiguo, del siguiente vehículo, en un lado o en otro, o en los dos. Y claro, evidentemente está provocando una molestia. Entonces, pero si además está diciendo que eso ya es un tema que ellos le pueden decir: oiga, no meta dos vehículos porque es para un vehículo grande, pero si mete dos vehículos está obstaculizando el uso de los demás. Pero por otro lado también ha dicho ella que ha sido por unos días en un tema determinado y que además sale un poco el morro o por la trasera delante, por delante y tal, también un tema un poco coyuntural, que en principio, bueno, hoy por ti, mañana por mí, no está pasando nada en ese momento. Por lo tanto, yo creo que tampoco es un problema importante en cuanto al... Pero el repintado, claro, si la escritura dice que tenía unos metros y ahora se repinta... Claro. Es verdad que tenía que haber protestado años atrás, pero bueno, yo creo que eso no lo puede prescribe, reclamar, ¿no? por supuesto, porque además es una propiedad que figura, si lo tiene claro, como dice en la escritura, los metros y los tamaños y tal, claro que lo puede hacer, y la comunidad tendría que volver a su origen, donde estaba la raya. Aún así, aunque se lo han reducido, en principio tiene que pensar que ese uso que hemos hablado, de que tiene que dejar el uso de los vehículos de al lado, que se pueda abrir, digamos, las puertas de al lado, claro, no entera, no es que pueda el otro hacer lo mismo y tal, pero sí claro, a medias, si está en medio, al abrir las puertas siempre algo entra en la superficie del otro. Te iba a preguntar, para ya concretar con esta consulta de Mercedes, si el coche en los laterales, en los límites laterales, no sobrepasa la línea, queda dentro de la línea, sí, ¿habría problema o no? No, en principio no tiene que haber ninguno. El problema es que tiene que... claro, no sé la antigüedad del edificio y tal, las medidas de los aparcamientos de hasta hace quizás 12, eran 15 años, claro, ahora un coche más grande. Claro, muchas veces tan ajustados que no puede hacer otra cosa, pero siempre un poco con el sentido común de dejarlo lo más centrado posible para que tanto tú, al abrir la puerta, no choques con el vehículo de al lado, como el vehículo de al lado, al abrir la puerta, no choque con el tuyo. Claro. Que tampoco me ha quedado claro en lo que pregunta si el arañazo ha sido arañarlo con el paso de algún vehículo, ha sido un arañazo a propósito penable, claro, evidentemente no lo sabemos, ¿no? Pues a mí me da que más bien va a ser por lo segundo, pero de todas formas que Mercedes nos escriba, claro, y lo aclare, nos aclare esa duda, ¿eh? Claro. Pero yo por la manera que parece que esto viene de atrás, de hace muchos años, este enconamiento. Hay una cosa curiosa que pasa en el sentido que muchas veces, precisamente, el acercamiento muy grande de los coches a la salida de un vehículo por cualquiera de las puertas se sale muy cercano al del otro, porque claro, te encuentras que el otro tiene la misma, pues un vehículo grande. Y algunas veces, sobre todo de los hombres, llevan colgado el llavero colgado de una tirilla del cinturón. Y algunas veces, sin darse cuenta, al moverse entre los dos coches, araña. Se ve porque se ve una maraña en el arañazo. Me han arañado el coche, me han hecho polvo y tal. Y ha sido normalmente involuntario. Me ha pasado hasta varias veces, porque tú te das cuenta, claro, cierra, y eso hará en un coche bueno, en un coche bien pintado y tal, y se ve una mira, me lo han hecho a propósito haciendo, y a lo mejor ha sido involuntario. Hombre, un poco más de cuidado se puede tener, pero que a lo mejor muchas veces viendo, ya hay esta estadística de cuáles son los tipos de arañazos, dice, mire usted, esto se ve claramente que no ha sido a propósito y no es profundo ni nada, es simplemente a lo largo de un trozo del vehículo que se ha arañado de esa manera. Bueno, vamos con otras consultas. Vamos allá, dice Carmelo. Vivo en un edificio, parte de una mancomunidad, 3 edificios son, que comparte un jardín bastante grande, bajo el que la mayoría de los vecinos quieren hacer un parking. Un par de vecinos, uno de ellos, abogado, se niega. Dice que al necesitar en parte del terreno cambiar la utilidad, entrada del parking en vez de jardín, por ejemplo, hace falta que el 100% de los vecinos esté a favor en vez de 3/5 partes. ¿Eso es cierto? Bueno, habría que estudiar bien, supongo que este señor lo habrá planteado, pero hay dos cosas aquí. Primero, el destino del parking, si es
para la comunidad la que lo va a utilizar, y lo va a utilizar exclusivamente para aparcamientos de los vecinos de la comunidad, de una forma que va a dictar las normas mediante unos estatutos o lo que sea y tal, teóricamente lo único que se va a cambiar es el uso, pero para uso comunitario, pues yo entiendo que podría ser las 3/5 partes. Pero si se van a vender las plazas o se van a adjudicar, digamos, de forma definitiva a vecinos y a no vecinos de la comunidad, para cualquier otro caso son el 100%, necesariamente la unanimidad. Bueno, un poco más de detalle quizá, pero en principio. Es más, yo me decantaría más en general por la unanimidad porque no está más claro y diría, bueno, ante la duda, pues es la unanimidad. Lidia dice, hola, si un propietario tiene deudas importantes con la comunidad de propietarios, ¿esta última puede dejar de convocarlo a las reuniones de la finca, dejar de notificarle todo lo relacionado con la finca, dejarlo sin llave de entrada al portal del inmueble, es decir, simular una avería de la puerta, repararla y no entregar la llave y negarle la presidencia cuando le toque? Es decir, no pagas, no tienes llave de entrada al portal, te desconectamos el interfono, no te diremos cuándo hay reunión, cuando te toque ser parte de la Junta de Gobierno tampoco te decimos nada. En caso de no ser legal, ¿a qué se enfrenta la comunidad por tales acciones? Bueno, en principio nada de lo que ha dicho se puede hacer. O sea, aunque tú no pagues, o sea, el hecho de que tú no pagues la comunidad no te pueden excluir de esos derechos. Correcto. El único derecho que ya lo establece la ley de propiedad horizontal es el derecho de voto. El derecho de voto en la Junta de Propietarios, que si tú no pagas... Si no está al corriente de pago, claro, no puede hablar, pero, o sea, tiene derecho de voz, pero no tiene derecho de voto. Vale. Eso sería un problema. Y también una circunstancia, consecuencia de la misma, y es que en la Junta los propietarios pueden determinar que ese señor no se le nombra nunca presidente. ¿Por qué? Porque en principio la ley dice que por orden es por elección, después por turno y después por sorteo. Es decir, que si hay un vecino que dice, no, yo me presento voluntario, y porque no salga él, aunque tenga su turno, los demás vecinos dicen, sí, pues usted, este señor, pues tiene su derecho, y entonces el señor terminaría por no ser nunca presidente. Pero es verdad que lo que pregunta es qué consecuencias se enfrenta a la comunidad, por supuesto, a una demanda. Y a una demanda que podría tener como consecuencia que en algún caso, si había habido algún acuerdo donde él no había estado presente porque no lo habían convocado y que era contrario a sus intereses, aunque fuera de hace tiempo, porque parece que lleva tiempo haciendo eso, sí, podían echar para atrás ese acuerdo e indemnizarle con las consecuencias que él ha sufrido por culpa de ese acuerdo. Alejandro, Marta nos escribe y nos cuenta que en su plaza de garaje se ha hecho un agujero en el suelo. Dice que del desgaste. ¿Quién tiene que arreglarlo? ¿Es del garaje de la comunidad de vivienda? O sea, que es un garaje de la comunidad de vivienda y que son propietarios. O sea, ¿quién tendría que arreglar ese agujero? ¿Ella como propietaria de esa plaza o la comunidad del garaje? Bueno, inmueble? En principio había que ver cuál es el origen. Dice que desgaste, pero claro, el desgaste sería igual para todos los vehículos. Si hay vehículos en todo el aparcamiento sería igual. Es que es muy curioso que en muchos aparcamientos donde ponen una moto, decía agujero, me ha llamado la atención. Digo, un agujero, y dice, las patas. Al anclar la pata. Claro, la pata habitualmente, de forma continua, se va haciendo un agujero, porque las ruedas de un coche no hacen agujero. Si es el caso ese o asimilable, evidentemente tiene que hacerlo el causante, el que tiene el titular. Si el caso normal, que es que la solera del aparcamiento está muy mal y se va levantando por sitio, y en su caso las propias ruedas lo han levantado, pero porque es una cosa general, pues sería la comunidad que la que tiene que atender la solera del aparcamiento. Y una última consulta que nos escribe Paqui, nos saluda, buenas tardes, dice, el rellano del portal de acceso a 4 vecinos, 2 y 2 en cada lateral. Para acceder a las puertas de esos vecinos hay una puerta antipánico y estos vecinos han puesto cerrojos por dentro y no se puede acceder a sus puertas. Creo que eso está prohibido. ¿Hay alguna ley que esté escrita con ese respecto y cómo debo de proceder? Yo entiendo que son las puertas estas antipánico y que están antes del rellanito, que a lo mejor comparten 2 viviendas y se ve que como que han puesto una cerradura. Habrá escalera o ascensor y luego unas puertas correspondientes a otro rellanito donde están, como bien dices, las 2 puertas. A lo mejor 2 puertas. Claro, no se llaman puertas antipánico, son puertas antiincendio. Es el tema. Y de ninguna manera se puede poner cerradura. Digamos, la legislación que lo respalda es el Código Técnico de la Edificación y dice que, precisamente, para seguridad no puede tener llave, porque bloquearía en un sentido o en otro, según se hiciera la llave por fuera o por dentro, la posible evacuación o el acceso de los bomberos para poder atender ese tema. Claro. De hecho, lo que realmente esas puertas no es proteger de personas indeseables ni nada por el estilo. Lo que hace esa puerta es evitar que se comunique el fuego de un lado para otro, nada más. Bueno, me dejaba rápidamente. Rosa dice, buenas tardes, me gustaría saber si es necesario, según la ley, tener autorización de la comunidad de propietarios para instalar pinchos antipalomas, o si por el contrario es suficiente con contar con aprobación de los vecinos propietarios de las viviendas donde se colocarán dichos pinchos.
Bueno, como estamos hablando de fachada, porque normalmente, claro, se van a pagar. Si son en la cubierta, no son viviendas. Entonces, por lo tanto, serían las ventanas, las terrazas, etcétera. Sí. Hay que pensar que las terrazas, todas las ventanas y demás son de la comunidad de propietarios, independientemente del uso exclusivo que tenga el propietario de esa vivienda. Si es de una terraza, vivienda o no, necesita la autorización de los dos, de la comunidad de propietarios, que va a permitir poner en su fachada, en alguna parte de su fachada, esos elementos, sí, que es un acuerdo de la Junta de Propietarios, y en otra parte la persona que es propietaria de ese terraza, que quiera ponerlo, pero no al revés, es decir, no esa persona, yo lo voy a poner en mi ventana sin autorización de la comunidad, eso no lo puede hacer. O sea, sería la comunidad que lo autorice y que luego ya cada propietario a su vez acepte o no acepte ponerlo. O no ponerlo en su balcón. Si el acuerdo es de la comunidad y él tiene que aceptarlo, y si el acuerdo en la petición es de él, que la comunidad lo acepte, pero bueno, evidentemente tiene que tener, digamos, el doble acuerdo, porque en tu ventana, aunque sea la comunidad, no pueden poner cualquier cosa, claro, porque imagínate tú, un pretil de la ventana, ya no te puedes apoyar en ella, tenías unos pinchos para que no pudieran estar las palomas y tú tampoco. Claro. Y por lo tanto ya te invalida un poco el uso habitual de la ventana. A mí esto de los pinchos no me gusta, lo veo una solución un poco drástica. Claro, de hecho se usan poco, se usan, pues has visto que están puestos mucho en el techo de la universidad, del ayuntamiento, tienen puesto eso en las cubiertas, eso en la universidad, la rectora de la universidad tiene puesto todo arriba. Claro, están luchando no solo con los palomas, son las gaviotas, el tema, se utilizan muchos medios para, ¿sabes?, de poner colgado un halcón, colgado un búho en algún sitio, aunque los animales son listos y se acostumbran a verlo, hay que colocarlo de una forma muy específica, hay sonidos de ultrasonidos que también lo echan, hay sitios donde tienes que, sobre todo las gaviotas, que son en alguna zona más costera de Málaga, del centro, donde son ya una plaga, y hay que contar incluso con un cetrero, que yo lo he visto en el Hospital Civil, que hay que echarlo antes de que aniden, si no la ley no te lo permite luego. Bueno, hablaremos más semanas de estos temas con Alejandro Pestaña y este espacio de servicio público. Alejandro, buen fin de semana y muchas gracias. Igualmente, vosotros, nos gracias. Vemos muy prontito. Gracias. Bueno, pues ahora nos vamos a ir con un poquito de música de alguno de los artistas que ha pasado por el programa en estas últimas semanas y enseguida hablaremos con representantes de la Fundación Autismo Sur. Se terminó en el ascensor, ya no soy el amor de su vida. Esa latina ahora me mira con más verdad y menos rencor. Si tú me llamas y no contesto es porque estoy con otra dama, pasando el tiempo que tú desaprovechabas. Ya me cansé de verte cada 2 semanas, cada vez que tenías ganas, y si me llamas y no contesto es porque estoy con otra dama, pasando el tiempo que tú desaprovechabas. Ya me cansé de verte cada 2 semanas. Esa negrita se ha quedado a vivir en esta cicatriz, no le crece la nariz como a ti, de mentirme, de decirme lo bien que va a salir. Si tú me llamas y no contesto es porque estoy con otra dama, pasando el tiempo que tú desaprovechabas. Ya me cansé de verte cada 2 semanas, cada vez que tenías ganas, y si me llamas y no contesto es porque estoy con otra dama, pasando el tiempo que tú desaprovechabas. Ya me cansé de verte cada 2 semanas. Si tú me llamas yo no contestaré en el momento, te pondré un mensaje directo con un luego te llamo, sí, eso. Ya no le rezo a mi Dios, ni estoy viviendo el cuento. Está cerrado el convento, estoy apagado fuera de cobertura en este momento. Si tú me llamas y no contestas porque estoy con otra dama, pasando el tiempo que tú desaprovechabas. Ya me cansé de verte cada 2 semanas. Si tú me llamas y no contesto es porque estoy con otra dama, pasando el tiempo que tú desaprovechabas. Ya me cansé de verte cada 2 semanas, cada vez que tenías ganas, y si me llamas y no contesto es porque estoy con otra
llamas. Pues ahí queda el videoclip de nuestro amigo Ginés González. Y vamos ahora a saludar a representantes de la Fundación Autismo Sur. Están con nosotros el presidente Luciano Alonso. Luciano, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, y también damos la bienvenida al gerente del Centro Especial de Empleo de la Fundación Autismo Sur en Málaga, Norberto Nieto. Norberto, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Un placer. Igualmente. Bueno, vamos a destacar primero que habéis sido elegido por el programa solidario Heal the World de nuestra amiga Helen Mosterman, del restaurante Vino Mío, como ONG, fundación, para dar una especial visibilidad desde ese programa solidario hasta el mes de junio, ¿no? Hasta el mes de junio, correcto. ¿Eso qué va a implicar, Norberto? Bueno, pues va a implicar que hay determinados platos en los que se podrá donar un euro de cada plato. Vamos a hacer también una comida especial en mayo y, en definitiva, concienciar un poquito más a la sociedad malagueña y extranjera, pues por Vino Mío pasan de todos los países, pues un poquito sobre la necesidad de apoyo de las personas con autismo en nuestros días, ¿no? Luciano, la Fundación cumple además ahora un aniversario, ¿no? Sí, tenemos ya 20 años de vida, son muchos años ya trabajando por las personas con autismo y sus familias. 20 añitos cumplimos, que lo celebraremos en nuestras instalaciones que están aquí cerquita en la Virreina próximamente. Unas instalaciones, por cierto, muy amplias, que además cumplen distintas funciones, ¿no? Porque es centro residencial, también centro de día, allí también se imparten distintas terapias. Cuéntanos un poco los servicios que desde la Fundación Autismo Sur se prestan tanto a las personas con autismo como a su entorno más próximo, a su familia. Pues sí, Diego, mira, nosotros trabajamos siempre en proyectos de vida de las personas con autismo. Las personas con autismo nacen con autismo, a los 3-4 añitos se les hace el diagnóstico, se detectan y después tienen un recorrido hasta el último día de sus vidas, porque es una condición que no se cura, está siempre. Entonces nosotros, dentro de estas instalaciones que tenemos aquí en la Virreina, trabajamos todo el proyecto, toda la trayectoria de vida. Tenemos un gabinete psicopedagogo, que es donde atendemos a los más pequeñitos. Después tenemos también un centro de día, un centro ocupacional, donde atendemos a los que son ya más adolescentes y adultos. Tenemos también un centro residencial, donde tenemos allí viviendo con nosotros lo llamamos hogares, 19 chicos con un importante niveles de dependencia, que están concertados con la Junta de Andalucía. Y después también tenemos un centro de formación que hemos inaugurado ayer precisamente, donde nosotros desde la Fundación formamos a nuestros propios profesionales, con programas de empleo y formación con certificado de profesionalidad. Hemos empezado precisamente ayer uno que vamos a formar a 24 profesionales, y dentro de un mes formaremos otro. Esos programas de empleo y formación, esto que te estoy dando es una primicia, porque realmente no lo íbamos a lanzar hasta después de estas actividades del autismo. Empezaron ayer los programas, formamos con unos contratos de aprendizaje donde los alumnos trabajadores cobran un salario. Qué bien. Tenemos un programa que empezó ayer y otro que empezará dentro de un mes. Y después tenemos nuestro Centro Especial de Empleo, que creo que mejor te comentará Norberto, que es un tema súper interesante y original. El Centro Especial de Empleo. Bueno, sí. De hecho, permitidme que diga a nuestros espectadores que son dos los edificios o instalaciones que tiene la Fundación Autismo Sur aquí en Málaga, el Centro de las Virreinas, que hemos mencionado ya, y luego, no hace mucho, abristeis una tienda de cómic en Camino Suárez. En Camino Suárez, sí. Especializada en cómic y atendida por 2 personas con autismo, ¿no? Sí, con trastorno del espectro autista N1, sí. Es decir, con mucha autonomía. Y bueno, desde el Centro Especial de Empleo, el mundillo friki de los cómics, de los Funko, de los juegos de rol, Star Wars, ¿no? Los juegos de cartas, es un mundo que muchas veces pues, se solapa con la condición autista. Y bueno, pues vimos la oportunidad de, junto a Comic Store, lanzar una marca que se llama Freak Point, que son tiendas un poquito más pequeñas, bueno, 55 metros cuadrados llenos de material, y donde pues trabajan 2 adultos con autismo y la verdad es que están disfrutando y gozando cada minuto que ellos se desempeñan en la tienda. Claro, sentirse útil, tener un salario, en fin, yo creo que esto es muy importante. Claro. Seguramente no en todos los casos, ¿no? Pero en muchos casos sí que es posible la inserción laboral, ¿no? Y que esa persona
independientemente de que tenga un nivel pues un poquito más inferior o más alto de autismo, pero que pueda sentirse eso, útil en la sociedad y que tiene un sueldo, ¿no? Y una independencia económica. Oye, cuando hablamos de autismo, ¿ahí también englobaríamos el tema del Asperger? Sí, Diego, ¿Sí? mira, a partir del último DSM-5, que es la Sociedad de Psiquiatría Americana, que marca las pautas de todos los trastornos que existen, se homologaron ya todas las variables que habían de autismo, entre otras el síndrome de Asperger, y ya se califican en niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Según las necesidades de apoyo que tengan estas personas, están catalogados. Básicamente la diferencia entre anteriormente Asperger N1, que normalmente los N1 no llevan asociados discapacidad intelectual, pero tienen los mismos problemas que pueden tener las personas con autismo. Yo creo que todavía la sociedad nos hace falta una mayor educación en este tipo de trastornos, ¿verdad? Y me viene a la mente ahora el tema laboral. Bueno, yo por circunstancias de la vida yo he tenido oportunidad de estar muy cerca de una persona con Asperger. Me lo comentó esta persona, yo no lo sabía y la verdad que lo intuí, pero me lo dijo él, salió en una conversación y yo pensé, yo digo, fíjate que hay personas que son muy válidas, que son incluso buenos profesionales, tienen Asperger y pueden estar perfectamente desempeñando su profesión, su labor, y a lo mejor por no, como sociedad, no estar informado de lo que es tener Asperger, de qué conlleva y qué no conlleva, pues lo podemos tachar a una persona, ¡ay, qué raro es! ¡Qué rara es esta persona! ¡Qué raro es este chico! ¡Qué rara es esta chica! Y sabiendo a lo mejor que tiene Asperger, conociendo este tipo de trastornos, pues yo creo que ganamos todos, ¿no? Porque estas personas tienen más fácil la inserción y nosotros también desarrollamos una empatía de decir, oye, que son personas muy válidas, que son personas que pueden llegar a ser muy buenos profesionales y lo único que hay que entender también, pues cómo ven ellos el mundo y que a veces a lo mejor pues les cuesta trabajo entender a lo mejor a nivel emocional algunas cosas, pero con un poquito de paciencia se pueden hacer. Sin es duda. posible. La verdad, Diego, que la situación es dramática, porque estamos hablando que todo el tema del espectro del autismo está en unos índices de desempleo del 90%. Es cierto que hay algunas personas que tienen más difícil llegar al mercado laboral si necesitan más apoyo, aunque nosotros consideramos que todos pueden trabajar, pero sobre todo los del nivel 1 están muy preparados, algunas veces hasta sobrepreparados, pero necesitan una preparación, unos apoyos y sobre todo una mentalidad de la sociedad, como puede confirmar perfectamente Norberto. Al final, muchas veces son pequeñas adaptaciones las que se pueden necesitar. Todos en una oficina o en un entorno laboral, pues podemos decir, ese hay que decirle las cosas de esta manera porque si no salta, ¿vale? Y todos tenemos al compañero irascible, gruñón, etcétera. Y eso en realidad es una adaptación que hacemos a la hora de comunicarnos. Pues bueno, a lo mejor esa persona dentro del espectro pues necesita determinados apoyos o determinadas modificaciones leves, pues a la hora por ejemplo, echar un ratito más de trabajo, pues a lo mejor si las 3 es la hora de irse, pues hay que anticipar con tiempo, oye, a lo mejor necesitamos hoy que te quedes hasta las 3:30 o las 4 para terminar este proyecto. No decirlo a las 3 menos 5 o a las 2:30, ¿vale? Pues es una pequeña adaptación. Al gruñón, la adaptación te sale de manera automática. Entonces, al final, la información y la formación creemos que son cruciales para que se pueda dar este tipo de apoyos, ¿no? Oye, para ponernos en contacto con la Fundación Autismo Sur, ¿de qué manera podemos contactar con vosotros? No sé, ¿estáis presentes en redes sociales? Estamos presentes en todas las redes sociales, ¿Sí? en LinkedIn, en Facebook, en Twitter y seguro que hay un correo. Y en Instagram. En Instagram. También. Luego tenemos un teléfono que es el 952 33 19 79 y también en el correo info@autismosur.es. Pues muchas gracias por visitarnos, por estos minutitos finales del programa, acompañarnos en la última edición en directo del Magazine Málaga TV de PTV y ojalá que nos veamos más veces. Ya sabéis que esta es vuestra casa también, ¿eh? Así nos gusta que lo asentáis. Muchísimas Pues gracias. así nos sentimos. Muchas Muchas gracias. gracias, Luciana y Norberto. Nos marchamos ya y lo hacemos con una recomendación para los que disfrutáis los canales de PTV y especialmente los que tenéis nuestra televisión, nuestra plataforma de televisión en streaming, Zapi Televisión. Canal TCM emite mañana viernes un nuevo capítulo de la serie Chernobyl, la serie que bueno, pues cuenta ese desastre de esa central nuclear y todo lo que conllevó a las personas que
que vivían en ese entorno en Ucrania. Bueno, pues esa serie, Chernobyl, todos los viernes por la noche, un nuevo episodio de esa serie de gran éxito a nivel internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana viernes tendréis ese resumen que hacemos con los mejores momentos de la semana del Magazine de PTV y nos volvemos a ver el próximo lunes aquí en el Magazine Málaga TV. Hasta la semana que viene. ¡Ha explotado! ¡El núcleo ha explotado! Está en shock. No hubo cordura en Chernobyl. El accidente ya está controlado. Contengan la propagación de desinformación. Sellemos la ciudad. Que nadie salga. Parece que estamos en buenas manos, así que... ¡No! ¿Y quiere usted que nos metamos debajo de un reactor ardiendo? Lo harán, porque nadie más puede. Y si no, morirán millones. Maldigo el precio que debo pagar, pero lo he aceptado. TCM emite la premiada miniserie de HBO sobre el peor accidente nuclear de la historia. Lo que pasó allí fue demente. Chernobyl, los viernes de abril en TCM.